Episodio 23 y 24. Epigenética y la malicia indígena. Bienvenidos. Nuestras voces creando un nuevo hogar. Conversamos de sueños y de realidad. En cada historia hay verdad. Con ideas que provocan y cautivan. Nuestro eco en el mundo se percibe. Desafiar la norma es nuestro arte. En cada tema, un punto aparte. Somos la voz de la generación irrompible. Hola amigos de la voz de la generación irrompible. Gracias por estar en este episodio número 24 de esta serie de podcast y programa radial. Seguimos con la segunda parte de la entrevista sobre la epigenética y la malicia indígena. Un abrazo fraterno para todos y quédense en sintonía. La epigenética entonces es el tercer patrón o fundamento de la educación. Y yo insisto en que todo docente tiene que saber epigenética, porque si no sabe epigenética, no sabe lo que está haciendo con el educando. Entonces, todo mundo tiene claro que es genética y la genética es bastante sencilla, pero como es que la genética tiene una cantidad de cositas para poderla interpretar, pues como a mí también me gusta la música, yo quiero que ustedes se imaginen la epigenética como una partitura de una canción. Sí. Entonces no me digan que leer una partitura es fácil o que leer una partitura, perdón, es difícil. Pero ni lo uno ni lo otro. Lo que cuenta es como uno se le mete a interpretar la partitura. Pues esa es la epigenética, leer la partitura, porque encontrar y saber que cada individuo tiene sus genes, pues eso lo entendemos perfectamente y que ahí están todas las características nuestras con el aporte de la mamá y el papá. Esa es la genética. Pero ahora vienen otros detallitos mucho más interesantes que se denominan así, epigenética, que es la forma de interpretar la partitura. O sea, los genes son la partitura, pero ¿cómo se expresan cada uno de los genes y cómo le vamos a ayudar a que se expresen o a silenciar otros? A eso se llama epigenética. Por lo tanto, el papel que está haciendo un docente con un estudiante se llama epigenética. ¿Por qué? Porque son todas aquellas características que le ofrece el medio ambiente, el medio social, que es capaz de modificar o cambiar en la expresión de los genes, es decir, el fenotipo. Entonces, de acuerdo con eso, pues un paciente es blanco, pero dependiendo de dónde viva, va a estimular más sus melanocitos y su piel el color de su piel va a cambiar y tuvo la información genética para tener la piel blanca, pero el medio ambiente hizo que la tuviera más oscura. Y eso es prácticamente uno de los ejemplos más sencillos de lo que hace la epigenética. Entonces, un docente lo que está haciendo es dándole cultura, dándole información, y esa información que sea verdaderamente valiosa va a hacer que la expresión de algunos genes cambie y la expresión de esos genes pudo haber sido para características
digamos, malas, ¿sí? Por ejemplo, el caso de la diabetes. La diabetes, pues me refiero a la de tipo 2, porque pues esta es fácilmente manejable, pero es que no podemos lograr que la gente tenga una mejor calidad de vida. Y eso pues ahí se fundamentan muchos otros eh, sí, situaciones políticas y económicas que son muy difíciles de manejar. Entonces vamos a tener siempre pacientes que expresan su información genética, traían la genética para ser diabéticos tipo 2. Eso no tiene vuelta, ¿sí? Me refiero a la de tipo 2 porque la de tipo 1 es más difícil todavía. No podemos decir que la diabetes tipo 1 es irreversible, pero hoy sí podemos decir que la diabetes tipo 2 es reversible con epigenética. Si nosotros logramos hacer que tenga una mejor calidad de vida de los pacientes. Igual, nosotros, voy a colocar algo que es supremamente feo, pero nosotros podemos decir que tenemos el gen para la corrupción. Es un ejemplo nada más, ¿sí? Pero ese gen de la corrupción puede ser estimulado o puede ser inhibido por epigenética, dependiendo de lo que la persona haya recibido del medio ambiente. Si tiene un nivel cultural bueno, si tiene unos padres que fortalezcan también la necesidad de una buena educación, de una buena cultura, tiene docentes que manejan la situación, va a hacer que el DNA sea favorecido por la expresión de unas proteínas que tiene a su lado, que son parte del genoma, que son las histonas. Esas proteínas hacen que el DNA sea modificado de alguna forma, metilado, digamos, desde ese punto de vista, metilado, o que genere expresiones de partículas de RNA que ayuden a hacer una mejor transferencia y en consecuencia se adquieran situaciones para que se expresen genes que sean capaces de opacar esa maldad que pudo tener en un momento dado, como es la corrupción. O sea, la corrupción es manejable desde el punto de vista epigenética y tenemos que comenzar lo más rápido posible con un mejor medio ambiente, o sea, una mejor educación para la gente. No sé si he sido claro o tal vez confuso, pero es que me emociono. Ese es un tema apasionante, profe. Es un tema apasionante definitivamente. Y entonces empezamos a encontrar un hilo conductor entre lo que se dijo al inicio y lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Correcto. Cómo usted puede influir de manera positiva en lo social, en lo familiar, en lo individual y cómo esto va condicionado en la epigenética. Vea qué bonito. Sí, eso es demasiado emocionante, emocionante más que todo, sí. Un profesor puede llegar a hablar en mi época de urbanidad, pero si no sienta las bases para que el muchacho tome una conducta que sea motivado desde lo más íntimo, como es la célula, el resultado final puede ser un fracaso. Es algo bien interesante. Jaime, ¿tenías algo que mencionar? Quisiera complementar un poco también el hecho de que y quisiera trasladarle el concepto al profe para que me dé su opinión. Según yo entiendo lo que ha explicado, podríamos también pensar de que la epigenética tendría un mayor éxito también apoyado en algunos elementos, no sé qué tan filosóficos podrían ser si los llamamos al nivel de conciencia que se tiene desde el principio como sustrato para iniciar el desarrollo epigenético del estudiante, como el sustrato inicial para tratar de ampliarlo, un nivel de conciencia X que puede llegar a un nivel de conciencia mucho más amplio y que por ende pueda
servirse del conocimiento aplicado de buena manera a través de valores o de procesos humanísticos como sociológicos. No sé si está bien planteada mi inquietud. Excelente, muy bien y muy bien interpretado el fenómeno. Exacto, eso es así. Sí, porque recordemos que hablamos de células y todas nuestras células tienen la misma composición genética y en todas nuestras células se va a ver la expresión de los genes. Entonces, desde luego que de acuerdo al tejido, la célula se especializa, pero es que el cerebro tiene la célula más especializada que exista y el comportamiento de la célula es tan bonito que, que uno hace recreación con eso. Y la conciencia justamente está allí en el cerebro. Uno cuando hace conciencia es porque todos sus neurotransmisores están dirigidos al funcionamiento exitoso de lo que los genes nos están pidiendo. Por lo tanto, claro, eso sería lo más interesante que hay. Mire usted, cuando hablamos de la síntesis de neurotransmisores a nivel del sistema nervioso central y dependiendo en qué células está trabajando, ¿sí? Por ejemplo, en las células del cerebro intermedio o de la zona límbica o de la zona más animal que nosotros tenemos, ese comportamiento va a ser supremamente dirigido epigenéticamente porque ustedes saben que la síntesis de dopamina no tiene que hacerse dentro del cerebro. Es decir, usted puede comer precursores de la dopamina. Muchas veces dice, coma banano, que el banano tiene dopamina. El banano no tiene dopamina. El banano si tiene dopamina, esa dopamina no va a pasar la barrera hematoencefálica, por lo tanto, no va a actuar dentro del cerebro. La dopamina se tiene que sintetizar en el cerebro y se sintetiza a partir de un aminoácido que es la fenilalanina. Y antes estaría la feniletilamina. Entonces, ese fenómeno de síntesis es lo que va a hacer en todas las células que se estructure el nivel de conciencia. Y cuando se estructura el nivel de conciencia, la persona va a expresar, o sea, el fenotipo va a ser mucho más interesante y mucho más controlable. Vemos que, por ejemplo, las situaciones irreales, como por ejemplo el consumo de sustancias psicoactivas, provocan una liberación de dopamina de algunas células de una manera tan interesante que pueden incluso trastornar el actuar de la conciencia y llegar hasta el fenómeno esquizoide. Esas situaciones son bien sabidas hoy desde el punto de vista bioquímico y encontramos que son producidas por el estímulo de las drogas. Entonces, si la persona hace conciencia de que todo ese fenómeno se va a dar y por lo tanto nosotros tenemos que no estar pensando en decir, pues yo voy a consumir marihuana a ver qué es eso, a ver qué es eso, a ver qué es lo que se siente. Eso es un riesgo Anda, muy alto, porque hoy se sabe muy bien que nosotros tenemos genes que se pueden activar. que permiten heredar esa condición de adicción. Entonces uno no puede correr el riesgo a ver si de pronto sí tengo el gen de la adicción y me vuelvo esquizofrénico. Esa situación no es compatible. Por eso es mucho más importante la formación de conciencia. Y no solamente para una actividad, sino efectivamente para todas las actividades que la persona realice. Y eso es el fundamento epigenético que la persona haya adquirido a través de su medio ambiente en donde se haya desarrollado. Yo no sé, otra vez no sé si me disparé. No, para nada. Jaime, ¿tenías algo que decir? Profe, yo voy a seguir dándole pedal, si me lo permite, porque yo estoy en la dulcería. Ya acabé las 1000 hojas, ahora voy con un batido. Sí, Eh,
Profe, mire, usted hacía referencia hace un momento a algo sobre el gen. Y ahora estamos hablando de la dopamina. También tocó el tema sobre dos procesos que me parece importante asociar aquí, que están muy de moda, ¿cierto? Que hablamos de la procrastinación, ¿cierto? Ajá, Como un sí, acto inconsciente que tiene un hilo de comportamientos o que define ciertos aspectos de comportamiento de un individuo. Y también me gustaría que pudiéramos ampliar un poco sobre el tema del gen. Yo quisiera traerle el hilo conductor sobre lo que hablábamos de la sabiduría ancestral. Y ahí tenemos que hablar un poco sobre los enteógenos, sí, ¿sí? Y sí, cuando hablamos de los enteógenos, tenemos que apoyarnos sobre lo que la sabiduría ancestral de quienes manejan ese tipo de sustancias nos hablan de la información que viene en la sangre. Nosotros hablamos de célula, ellos hablan de sangre, ¿cierto? sí, Eh, eh, ¿Por qué no tocamos un poco ambas cosas sobre la necesidad de utilizar los enteógenos como medio de conexión y de crecimiento espiritual, aprovechando la información que tiene en su devenir, que ellos lo llaman gen como el devenir o su biblioteca informativa para el crecimiento espiritual? No sí, sé si está bien, profe. muy interesante y tal vez habíamos charlado algo con John en una de nuestras oportunidades, en nuestras últimas conversaciones sobre el tema. Eh, Sin embargo, voy a colocarles una situación que viví en enero de este año. Estuve en Leticia. Sí, Ir a Leticia, no sé si ustedes lo han hecho o no, eh, es llegar renovado. Se va con una cantidad de cosas, de aspiraciones, y cuando regresa, uno siente la satisfacción de que todas las cosas que ha estudiado y que todas las cosas que ha proclamado siempre estuvieron por buen camino, y discúlpeme si resulta jactancioso, pero es que tuve la oportunidad de allá en Leticia visitar Mundo Amazónico. En Mundo Amazónico, que es una parte que le ofrecen a uno allá los promotores de turismo, pero yo no iba de turismo, yo iba con mi mente de farmacólogo. Y dio la casualidad que di con una persona que pertenecía a la etnia Huitoto, que no es directamente del Amazonas, sino es del, creo que es del Baupés, y, tenía una formación excelente. El mundo amazónico le hacen a uno un recorrido por un pedazo de la selva en donde uno a todo instante está escuchando de esa persona que era un muchacho. Yo pienso que tenía 21 años. Sí, tenía 21 años. Aquí está mi esposa y me dice que sí. 21 años tenía el muchacho y había estado estudiando antropología, pero en ese momento había tenido que ponerse a trabajar porque necesitaba plata para seguir sus estudios. Pero ese muchacho manejaba de una manera tan fácil todos los conceptos que nosotros encontramos en los libros de farmacología. Y el muchacho había hecho unos semestres de antropología y había terminado bachillerato en su región. Entonces, imagine usted qué experiencia va a tener, pero ese muchacho sabía demasiado. Es más, me tuvo agarrado durante todo el tiempo por la belleza con que utilizaba los conceptos y cómo los explicaba cuando hablaban de los principios activos de la planta. No lo hacía en esos términos, lo hacía en unos términos muy especiales que todo mundo le entendía. sí. Y después cuando llegamos a ver los productores
de la serotonina, los que tenían la misma fórmula molecular de la serotonina, pues él no hablaba de fórmula molecular, él ni siquiera hablaba de la serotonina, sino de las consecuencias que podía tener todo esto, ¿sí? Esos son los enteógenos. Conocer toda esa parte y ver todas las circunstancias que hace que la conciencia se altere, ¿sí? Y la verdad lo hacía de una manera tan perfecta que yo finalmente cuando estuve en el centro cultural que hay, el Centro Amazónico Cultural, yo se lo recomendé a ese muchacho para que ojalá pudieran promoverlo y ponerlo a estudiar, porque yo le decía a John esta mañana, el problema es que todo mundo dice, valora las tribus y las personas que viven por allá y los conocimientos que tienen. Pero esos, si nosotros le damos la oportunidad de que esos conocimientos se hagan mucho más tangibles a nivel ya universitario y que él puede seguir haciendo ciencia, porque es que son unos científicos empíricos, que eso suena mal, pero no importa. Tienen un conocimiento muy profundo de las cosas, pero desde el punto de vista de ellos. Entonces uno dice, si estos muchachos estudiaran en un laboratorio de etnobotánica, eso sería terrible. Y la cantidad de principios activos para beneficio del mundo serían grandísimos. ¿Por qué tenemos que descubrir las cosas como lo que pasó con el curare, que Tal se cual. descubrió por todas esas cosas así por accidentes? Eso no puede ser así. Descubrir más conexiones con la naturaleza de manera ordenada y de manera científica, como lo hicieron ellos, lo hicieron empíricamente, pues ahora lo hacen científicamente y seríamos un país supremamente rico con nuestros recursos naturales. ¿Qué tal que me hubieran oído eso ahorita con motivo del COP, ¿no? Hubiera sido muy, muy agradable. Pero bueno, ya todo el mundo sabe que somos muy ricos en la genética de los vegetales y en nuestros animales y en la de nosotros mismos, con todas estas cosas que se hacen a nivel más que todo como más político que científico. Pero de todas maneras vale la pena, ¿no? Jaime, ¿me decías? Sí, yo, frente a lo que acaba de decir de la posibilidad de este joven, yo tengo una pregunta siendo un poquito el abogado del diablo. ¿Usted no cree, profe, de manera sincera, que el método científico no es una forma también para ellos de desaprender? Eh, claro, uno está permanentemente sujeto a todo eso. Sí, sí, claro que sí, porque no es que se presentarían muchos fenómenos. Mire que yo no sé si ustedes se acuerden de un fármaco que se llama Digitalis purpúrea. No, no, perdón. Se llama digital, sí, la Sí. digital. De la Fíjense, digitalina, de la digitalina, sí, que tiene efectos cardiotónicos. sí. Cardiotónicos, sí, Tónico. que son inotrópicos positivos, aumentan la fuerza de contracción. Es que, mire que eso lo hizo un investigador hace muchos años, pero hace muchos años. Hoy utilizamos otros inotrópicos, desde luego, incluso la misma dopamina se está utilizando y el resultado es exitoso. Pero mire, no es tanto eso, sino que ellos lo hicieron a través de observar que una señora le estaba dando para la nasarca, para el edema generalizado, a los pacientes una pócima, una bebida que era una taza de una cantidad de mezclas de hierbas que las preparaban, Sí. las sometían a cocimiento y una cantidad de cosas y le daban eso a los pacientes con el edema generalizado y los pacientes respondían, hasta ahí iban. Y el William Withering, que fue el que hizo esa investigación, y él logró demostrar a través de la ciencia
que solamente era la única planta de todas esas que le estaban dando en el bebedizo que hacía eso, era la digital, solamente esa. Y él explicó que la digital lo que hacía era un efecto de mayor filtración glomerular, ¿sí? O sea que ponía, pero él nunca llegó a nada más, porque el tiempo no era, los tiempos de la investigación no daba sino para eso. Él pensó que era un diurético, en otras palabras, pero no pensó que fuera un inotrópico positivo, que es la forma como se clasifica hoy la digital. Pero lo hizo porque en esa época, cuando la señora le daba todas esas cosas a los pacientes, esa era la forma de llegar al conocimiento. Esa era la forma. Y tener capacidad para decir, con esto yo voy a aliviar. Así no sepa cómo, no importa. Pero los pacientes se aliviaban, mejoraban su edema. Eso quería decir que, de todas maneras, a través del empirismo se consiguió una cosa que posteriormente se demostró científicamente con el método científico que valía la pena. Pero claro, ahí se desaprende también porque surgen más dudas y más inquietudes cuando se maneja el método científico. Y esas dudas e inquietudes nos llevan a de pronto a decir que no sabíamos nada. Y efectivamente así es, ¿no? Vea, qué interesante. Eso es un tema bastante progre hoy en día, hablar de a ellos hay que permitirles que permanezcan con sus saberes ancestrales y sus cosas y bueno, en fin. Y ese es un tema que está todavía en cocimiento porque eso falta ver cuáles son los resultados. Cuando estudié toxicología en la Nacional aquí en Bogotá, había un programa para estudiantes de las etnias y la verdad es que uno en la práctica no mira que eso haya sido como un tema con buenos resultados, ¿no? Sí, Pues claro, después de practicar la datura estramonio, sí, de la flor, del cacao sabanero, sí, y sí, sí, después de sí, pasar por la manita muscaria o la sí, psilocibina, pues yo creo que el resultado no iba a ser muy sí, 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 satisfactorio. cierto, cierto. Sí, esa es la manita muscárica, es la muscarina, el que actúa sobre el receptor muscarínico, la, Sí, la, la burundanga que llaman, ¿no? Sí, que viene es muy importante ver un poco la sabiduría ancestral frente a ello y sobre eso tengo una anécdota que me quisiera compartirles. Gracias, Eh, claro. eh, yo tuve la oportunidad de estudiar, bueno, yo inicié mi proceso para ser médico siendo un adolescente muy díscolo y tuve la fortuna de conocer a un hombre que ya no vive, él falleció, que era homeópata, era Juber Osorio, en ese tiempo era un entregado a la homeopatía. Y bueno, me fui a ayudarle a escribir en computador sus libros en ese tiempo que era computador con el Windows 386, que eso había que aprenderlo por DOS, eso mejor dicho, que no Sí, había que hacer para trabajar con eso. Y él decía que el proceso de atención de los pacientes lo llevó al concepto de la similia similibus curantur, ¿no? Pero el infortunio, como decía John hace un momento, que era el cobayo, bueno, yo fui el cobayo de él para muchas de sus uy, experimentaciones y entonces pasé por muchos de los procesos de dilución, por ejemplo, de la sublimación del azufre, que fue muy chévere. Y tengo como anécdota una vez que él estaba preparando de la flor de la datura estramonio, estaba preparando una tintura madre, ¿cierto? Y sí, llevaba en el proceso de elaborar la tintura como 3 meses. Y un día me dijo, no, yo necesito probar que esta vaina como que no funcionó. Y yo necesito probarla. Y yo dije, bueno, profe, pues muestre a ver qué hay que hacer. Yo le ay, ayudo. Pues, yo lo veía él tan entregado a eso, pues yo me ofrecí como un buen samaritano. de ahí Venga, fue yo le que te ayudo. Y me empezaste a dijo, quedar pero calvo, Jaime. sí, eso después me trajo la caída de cabello, pero Oh, eh, me dio una copa de vino, de una copa de esas aguardienteras sencillas, y me dijo, tómela y le tomamos el tiempo.
Entonces me tomó presión, los signos vitales, y me la dio porque él estaba mirando, pues tratando de observar a su forma las cosas. Y yo me la tomé. Pasaron 45 minutos y yo dije, no, no, ¿qué, cómo está? No, nada, me miró las pupilas, no, nada. No, eso, sí ve, yo dije que eso había quedado mal. Tómese otra, a ver qué pasa. Ay, fue pucha, En, no puedo re- creerlo. en resumen, me tomé, yo creo que yo creo que me tomé unos 50 centímetros cúbicos de ese elixir que preparó el hombre. Y Sí, a la hora y media, yo fui a decirle a él que yo no sentía nada. Fui al consultorio, me acerqué. Y cuando fui a hablar, pues no podía hablar. Ya tenía la lengua claro. edematizada. Cuando me acerqué donde él, ya tenía midriasis, tenía las Sí, pupilas dilatadas. sí, porque es anticolinérgico, claro. Claro, eso fue una locura. Duré 3 días bajo los efectos de la datura estramonio Sí, sí, señor. y realmente puedo decir frente a eso que después dimos el salto cuántico a ver los efectos de la manita muscaria y nosotros íbamos a Usme, a los bosques de pino de Usme, a recogerla, ¿verdad? Por la represa de Chisacá y esas zonas que son en donde se dan. Y lo recogíamos para preparar la manita muscaria y hacerla en dilución homeopática con diferentes formas. En resumen, de ahí viene el concepto que yo siempre quise estudiar y de lo cual me dediqué mucho, porque a partir de allí me dediqué mucho a estudiar los enteógenos y entonces pasé por la Banisteriopsis capi y por el epená, por el yoco, en los procesos indígenas. Yo estuve con los Piaroa, estuve con algunos sionas, por ejemplo, estudiando un poco lo que era el dimetiltriptamina, pero no como aislado, sino desde el proceso netamente de preparación de ellos, Sí, ¿cierto? sí, sí, señor. Eh, y ahí viene, yo duré en esos procesos casi 17 años. Yo podría decir que desde el punto de vista de la conciencia y de los procesos filosóficos que hoy en día fundamentan gran parte de mi vida, están asociados a las experiencias que pude obtener a partir de allí. Y es aquí en donde viene mi pregunta. Usted, profe, ¿cuál es la opinión que tiene para usted lo que se llaman los enteógenos que tienen esta sustancia y que su experiencia está dirigida hacia procesos espirituales? ¿Qué relevancia le puede dar usted a estos temas? Ya, sí. Bueno, mire, el- la cantidad de plantas que tienen dimetiltriptamina son hartas, son suficientes. Y, y pues están ligadas con la serotonina, ¿sí? Y como porque la serotonina es derivada del triptófano y es una metiltriptamina. Entonces, estas sustancias, eh, cuando llegan a la neurona, o la bloquean porque pueden tomar el receptor y en consecuencia en ese momento no va a haber ninguna respuesta de la serotonina, sino simplemente pueden haber otras cosas porque la serotonina, usted sabe muy bien que es una sustancia que tiene mucho que ver con el comportamiento. Incluso hoy los fármacos que aumentan la liberación de la serotonina son los utilizados para mejorar el ánimo, la depresión, todas estas otras cosas. Entonces, los pacientes, dado un momento, eh, van a ir perdiendo la respuesta de retroalimentación, ¿sí? Usted sabe muy bien que en el fenómeno de liberación de un neurotransmisor se dan varios pasos y ellos tienen un receptor o que se llama autorreceptor que inhibe la liberación de la sustancia que están liberando. O sea, tienen una autorregulación. Esos fenómenos de autorregulación son los que se pueden eliminar en un momento dado y en consecuencia no haber retroalimentación negativa, sino que se sigue liberando el neurotransmisor, son los que pueden producir alucinaciones, los viajes, todas esas cosas que se incluyen
en los efectos del producto, ¿no? Y son enteógenos, justamente se llaman así, porque son capaces de llevar eso a entidades, porque el enteógeno quiere decir que le da origen a una entidad, y la entidad la va a formar el cerebro con imágenes, con alucinaciones y con una cantidad de diferentes situaciones. Y eso es lo que ellos llaman el viaje, ¿no? El viaje, que son capaces de ver cosas. Lo utilizan también los chamanes, que consumen eso para poder tener un viaje, y en el viaje, después del viaje, decir, no, usted lo que tiene que hacer es esto, esto y esto. Es decir, el viaje es la orientación a la decisión que va a tomar el chamán. Hay un libro muy bueno sobre eso, que fue escrito por uno de esos señores investigadores sobre el río, no estoy seguro si es sobre el río Amazonas o el Orinoco, que es antropólogo y tiene una Se cantidad, llama Plantas de los Dioses. no estoy seguro en este instante, porque hace mucho tiempo no reviso el tema, pero puede ser ese. Sí, señor. El autor de ese, ¿quién es? Yo apunto y busco. Ya le doy el dato. Oiga, yo aprovecho aquí para hacer un comercial, ¿no? Recuerden, los lunes juega la Lotería del Tolima. Los platos típicos del Tolima, la moñona. ¿Ustedes sí saben qué es la moñona en el Tolima? Sí, señor. Acá no es lo mismo en Bogotá. ¿No? No, No sé, yo entiendo por moñona un tamal con lechón encima. con lechón en la mitad, lo abren y le echan lechón, y le echan la porción Sí, de lechona y uno y lo mezcla. sí, Aquí en Bogotá señor. dicen una moñona y la gente, pues es un desayuno que tiene una bandeja que tiene tajada de maduro, carne en bistec con huevito frito. Ah, qué Para mí bueno. una moñona era lograr llegar a un lugar y que hubiera desayuno. Vea usted. Por lo menos hacía moñona. A propósito de platos típicos, ¿cuáles platos típicos del Tolima tiene usted, John? Uy, el Profe, mejor es el mire, asado tolimense que hace mi el papá, profe. autor Sí. Albert Hoffman Uy, no estoy seguro. y Richard Evans. Hoffman, así. Sí, Hoffmann. Sí, sí. Listo, yo voy a revisarlo porque es que hay varios, incluso John nos envió unos por PDF muy buenos. Sí, Aprovechamos por acá para hacer el comercial. Quien necesite acceso a la biblioteca médica, por el interno nos envía su correo y con gusto compartimos el link. acuérdate que yo necesito. Sí, Bueno, señor. le quería decir algo más, mire. eh, no en cuanto a la ciencia, sino en cuanto a los platos típicos del Tolima. Está bien la lechona, el tamal con moño, también se le dice, Sí. y el tamal común y corriente, pero Uy, miren, no descuide el bizcocho. salchichón del Líbano. Ay, ese no lo he probado, profe. Hermano, eso es una El delicia. mejor del mundo. Yo sí comí de eso. ¿Sí lo come? ¿Sí lo ha comido? Yo estuve en el Líbano, Tolima y en Villahermosa. Ah, no, sí, pues, exacto. Esa vaina yo no sé usted cuándo va a ir a Ibagué, ojalá nos veamos. Yo pago la rodaja de salchichón con arepa allá en la Salsamentaria Tobar, en la Plaza Qué Bolívar. bueno, Toca ir, qué toca bueno, ir. qué bueno. Eso Aprovecho. es, Ahí en Plaza Bolívar le dicen a uno también el bizcochito. Lleven los bizcochitos. sí, Entonces, sí, es sí, otro sí. plato. Oiga, yo El bizcochito. aprovecho aquí el espacio para enviar un saludo a nuestros amigos del club en Ibagué, a nuestros amigos de Estrella del Conveiva número 7. Un triple abrazo fraternal para todos estos hermanos por allá. Qué bien. Bueno, seguimos aquí. Y no va a Mire, mandar saludo para el Guamo, hermano. al guamo hay que mandar saludo todo el tiempo, profe. Eso no hay que, mejor dicho, sobre todo allá los de la feria ganadera, donde estuvo allá el hermano haciendo la especialización. Qué bien. Sí, sí, sí.
Oigan, Un saludo estamos extendidos en a el los tiempo. amigos de la feria ganadera que no compren ganado de colores. Estamos extendidos Excelente. en el tiempo. Este ha sido un programa muy productivo. Extractando nos queda claro que todo lo que hacemos como educadores va a tener un impacto en lo social, en lo familiar, en lo personal y ante todo en lo epigenético. Ah, Y sí, que esta señor, es eso es la muy importante. salida para que nos quitemos ese estigma de la malicia indígena mal visto y que nos acompaña. Claro, la epigenética puede quitarle a las personas el pensamiento de que las cosas con malicia indígena son de mala fe. No, tranquilos, eso no es de mala fe. Eso es Sí, intuitivo y se intuitivo. fortalece con la epigenética, sí, señor. Bueno, esto aquí avanzando y pues para concluir este episodio de La Voz de la Generación Irrompible, yo les quiero dar las gracias a todos ustedes por acompañarnos hasta este momento y les quiero contar que el profe Orlando viene como estrella de www.paideyareal.com con su podcast. Espérenlo. Profe, Qué cuénteles bueno. aquí a la audiencia para que queden de una vez enganchados con su tema si les gustó el programa de hoy. ¿De qué se va a tratar ese podcast? Está bien, una invitación muy importante a todos los seguidores de este bello programa que estén pendientes porque vamos a hacer un podcast que nos va a dar inquietudes acerca de lo que son los pilares fundamentales de la educación. Es sobre ese tema que vamos a hablar en ese podcast y espero que ustedes me hagan las observaciones al finalizar. Muchas gracias. Oigan, estamos discutiendo el título del podcast y bueno, invitadísimos a que aquí en nuestros internos, nuestras redes sociales, pues planteen los que conocen al profe Orlando un título para su podcast. Yo había pensado ponerle algo así, proponerle al profe algo así como el ABC de Orlando. Bueno, estoy de acuerdo. Ah, pero hay que ver qué dice nuestra audiencia. Listo, Profe, listo. muchísimas Bueno, gracias por compartir todos estos años, toda esta experiencia y el resultado en lo que va, hablando aquí de temas que parecieran ladrilludos y que su merced ha podido desglosar de una manera sencilla para el oyente promedio como yo fuera, que no es médico, para que entiendan la importancia de el condicionamiento en la epigenética con nuestros comportamientos y el ejemplo. Yo tengo un nombre propuesto para el estudio que podría ser para el podcast. Yo propondría Tertuleando con Orlando, porque es que es una conversación como una tertulia. Nos faltó el café y estar sentados ahí charlando con un buen fondo musical. Muy agradable este programa de hoy. Pues a ustedes les habrá hecho falta el café, pero a mí no. Aprovecho para saludar y agradecer a los que nos enviaron un café del Líbano, Tolima, el otro día. Aquí lo tengo en granito seco. Tocó comprar el molino y lo disfruté hoy aquí compartiendo con ustedes. Esto ha sido todo por hoy aquí en La Voz de la Generación Irrompible. Muchas gracias al profesor Orlando Mosquera Villarreal, a nuestro amigo pacemaker Jaime Alberto Rodríguez Berrío y a todos ustedes por estar aquí hasta este momento. Y esto ha sido www.paideyareal.com y su programa insignia, La Voz de la Generación Irrompible. Así que hasta la próxima. Somos la voz de la generación.